Los nuevos coches de Fórmula 1 de 2022 son una realidad. Ya los hemos visto rodar en pista y hemos visto muchas diferencias entre los equipos, y hay algunos como Aston Martin que tienen el alerón delantero muy elevado y otros como el Ferrari que tiene un pontón nunca antes visto, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo funcionan los trucos que están usando los equipos. Bien, como sabes, este año 2022 hay un cambio de reglamento importantísimo y por esta razón hemos visto coches totalmente nuevos, y además que cambie el reglamento también ha propiciado que cada equipo haga una interpretación distinta de las normas. Por esta razón hemos visto coches realmente distintos, empezando por el alerón delantero, que es una de las grandes novedades de los coches de 2022. Podemos observar que se han modificado bastante respecto a los del año anterior. Ahora los flaps tienen que estar unidos al morro, de esta manera ya no se puede generar el famoso vórtice I250 que se generaba en la generación anterior de coches. Ahora los equipos ya no pueden usar este truco, así que han tenido que rediseñar la aerodinámica, porque el alerón delantero es el primer elemento del coche que entra en contacto con el aire y es el que va a redirigir y distribuir el aire por todo el vehículo. Por esta razón cada coche es único. Por ejemplo, si ponemos el alerón delantero de Mercedes en el coche de Red Bull, no necesariamente el coche será más rápido, porque el monoplaza está hecho para poder trabajar correctamente con su propio alerón delantero, y esta es la razón por la que los equipos tienen morros totalmente distintos. ¿Cuál será el mejor? Pues realmente no lo sabemos. El cambio de reglamento es enorme y no solo afecta al alerón delantero. Si quieres descubrir qué cambios hay para 2022, aquí tienes un vídeo donde lo explicamos al detalle. El primer tipo de alerones delanteros que nos encontramos son los que tienen unos alerones bastante constantes y que en las puntas caen hacia abajo. Esto lo usan equipos como por ejemplo Ferrari, Alpine, McLaren, etc. Con estos alerones la carga aerodinámica se generará a lo largo de toda la superficie del alerón, y el objetivo de hacer caer las puntas es para tratar de redirigir el aire alrededor del neumático. Ten en cuenta que todos los equipos tratan de evitar que el aire incida directamente sobre la rueda, porque es algo muy negativo a nivel aerodinámico, así que lo que buscan los equipos es tratar de llevar el aire alrededor del neumático. Y el segundo tipo de alerón delantero es el que usa por ejemplo Aston Martin y sobre todo el equipo Mercedes. Es un alerón en el que en las puntas, tanto las interiores como las exteriores, caen, y la zona central es donde se genera la carga aerodinámica. Por esta razón tiene un ángulo de inclinación mucho más elevado que el que puede tener por ejemplo el alerón de Alpine, ya que en los extremos no se estará generando carga aerodinámica, por tanto la concentran toda en la parte central. ¿Cuál es el objetivo de hacer caer los extremos? Pues de nuevo, los extremos exteriores tienen como objetivo tratar de redirigir mejor el aire alrededor del neumático. En cambio los interiores tienen como objetivo que el aire entre de una manera mucho más limpia hacia el fondo plano, que ya sabes que este año ya no es plano, sino que tiene una cierta curvatura y por tanto volverá el efecto suelo. Así que el equipo Mercedes ha detectado que para su coche en particular les es beneficioso hacer caer las puntas interiores para que el fondo del coche trabaje de una manera más eficiente. Pero sin duda el morro más revolucionario es el de Aston Martin, el cual si te has fijado está extremadamente elevado, y esto tiene puntos positivos y puntos negativos. Debes saber que el morro, al ser un elemento que está muy cerca del suelo, es un elemento en el que se produce el llamado efecto suelo. Cuando se acerca un objeto al suelo se genera una succión por debajo. De esta manera el alerón delantero no únicamente genera carga aerodinámica por la inclinación de los flaps, sino que también lo hace porque está muy cerca del suelo y funciona básicamente como si fuese un pequeño fondo plano. Y esta es la razón por la que en los años anteriores los equipos han intentado tener un morro lo más cercano al suelo posible, para que de esta manera se pueda generar más succión. Eso sí, ten en cuenta que si te pasas y acercas demasiado el morro al suelo, entrarás en pérdida, es decir, habrás acercado tanto el alerón al suelo que ya no estará trabajando de manera óptima, estarás perdiendo carga aerodinámica. Pero bueno, esto los equipos lo tienen más que estudiado y ponen el alerón a su altura óptima para que genere la máxima carga aerodinámica. ¿Qué pasa? Que para este año 2022 el fondo del coche ya no es totalmente plano, sino que tiene una cierta curvatura y la parte frontal del fondo está inclinada hacia arriba. Así que Aston Martin, al elevar el alerón delantero hacia arriba, lo que está haciendo es optimizar el funcionamiento del suelo del coche. El punto negativo de elevar el alerón es que en esa parte del coche estaremos perdiendo carga aerodinámica, así que es algo que han tenido que estudiar bastante para que el coche se comporte de manera correcta. Otro aspecto en el que hemos visto cambios importantísimos es en el tema de las suspensiones, ya que algunos equipos han decidido cambiar el esquema de las suspensiones. En 2021 todos los equipos montaban un sistema push rod en las ruedas delanteras y un sistema pull rod en las ruedas traseras. ¿Qué significa esto? Pues debes saber que el sistema de suspensiones de un Fórmula 1 está compuesto por una barra que está unida a unos muelles y amortiguadores que absorben los impactos. Pues bien, la diferencia
diferencia entre el sistema push y pull rod es la ubicación de dicha barra. En el sistema push rod, la barra está inclinada hacia arriba y la suspensión trabajará a compresión. En el sistema pull rod, en cambio, la barra está inclinada hacia abajo y la suspensión trabajará a tracción. Además, este sistema pull rod permite bajar un poquito el centro de gravedad, porque las piezas de la suspensión se pueden ubicar en una zona un poquito más baja que en el sistema push rod. Ten en cuenta que tampoco se baja demasiado el centro de gravedad, pero es cierto que ayuda un poquito. Este cambio no influirá en el comportamiento de las suspensiones del coche, sino que seguramente se ha hecho por un tema aerodinámico como también por un tema de espacio. Según como sea el esquema de las suspensiones, dejará un hueco en forma de triángulo en la parte inferior o superior. En los coches antiguos daba igual cómo estuviese ubicado el triángulo que dejaba las suspensiones, porque el fondo debía ser totalmente plano, así que a nivel aerodinámico no se conseguía ninguna ventaja. Este año, en cambio, al tener un fondo curvado que está elevado por la parte delantera, sí que puede ser interesante a nivel aerodinámico, por lo que probablemente McLaren y Red Bull han optado por instalar un sistema pull rod en las ruedas delanteras por un tema aerodinámico. Y en la parte trasera, algunos equipos han instalado un sistema push rod. ¿Por qué? Pues porque la longitud de los coches con el nuevo reglamento se ha limitado. En el reglamento anterior no había límite, el coche podía ser todo lo largo que el equipo quisiese. Ahora, para evitar que los coches sean extremadamente grandes y largos, se ha puesto un límite. Pues bien, ese límite ha hecho que todos los componentes del motor, caja de cambios, etcétera, tengan que instalarse en un espacio más reducido, y por tanto algunos equipos han decidido cambiar el esquema de las suspensiones por un tema de espacio, así como aerodinámico, porque la parte trasera es una zona importantísima del coche a nivel aerodinámico. Ahora, aparte del difusor y el alerón trasero, hay dos alerones más que se conocen con el nombre en inglés de beam wing. De hecho, para hacer trabajar la zona trasera aún mejor, cada equipo ha decidido instalar la salida de los conductos de refrigeración de una manera totalmente distinta. Algunos tienen unas branquias en los pontones, mientras que otros, como por ejemplo el McLaren, tiene la salida del aire caliente instalada en la zona del escape. Pues bien, esto es algo que también estudian mucho los equipos, porque según hacia dónde vayan estos gases calientes, se puede mejorar la eficiencia de la zona trasera. Por ejemplo, en el caso de McLaren, tener esa salida de refrigeración por debajo del ala trasera seguramente tendrá como objetivo o bien hacer trabajar mejor la llamada beam wing, o bien permitir que el aire se pueda enganchar mejor a la zona inferior del alerón trasero. Debes saber que los alerones traseros de un Fórmula 1 tienen un ángulo de ataque enorme. El alerón está muy curvado para poder generar carga aerodinámica. ¿Qué pasa? Que si inclinamos demasiado el ala, el aire por debajo, si nos pasamos de inclinación, se empezará a separar, la cual cosa generará turbulencias y por tanto se generará más resistencia aerodinámica y perderemos carga aerodinámica. Por tanto, es un fenómeno que no nos interesa para nada. Si conseguimos inyectar una corriente de aire con mayor energía, permitirá que el aire se pueda mantener enganchado por debajo del alerón sin que hayan pérdidas aerodinámicas. Este fenómeno no es nuevo, de hecho ya lo vimos hace un par de años con Renault. Lo que hacían era inclinar el tubo de escape hacia arriba y por tanto apuntaba hacia la zona inferior del alerón trasero. De esta manera, digamos que conseguían soplar aire por debajo del alerón y por tanto el aire, digamos que no se despegaba por debajo. Otros equipos, en cambio, han decidido poner unas branquias en las partes laterales del coche. ¿Por qué? Pues porque para su monoplaza en concreto les será más beneficioso poder extraer el aire por la zona lateral y luego redirigirlo hacia donde a ellos les interese. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente que es distinto. Cada coche es un mundo y lo que funciona en uno no tiene por qué funcionar en otro. Si ahora nos fijamos en la zona de los pontones, aquí es donde vemos diferencias radicales entre los distintos equipos. Los pontones tienen dos objetivos: tratar de redirigir el aire hacia la zona trasera, que es donde se generará carga aerodinámica, y también la de evitar que el aire se pueda colar hacia dentro del fondo plano. Para hacer esto principalmente hay dos maneras: o bien expulsas el aire hacia fuera del coche y lo más lejos posible, o bien intentas que todo el aire esté bien enganchado a la carrocería y que de esta manera no se intente colar hacia abajo. Así que esta es la razón por la que vemos equipos como Red Bull o Aston Martin que tienen unos pontones muy estrechos en la parte inferior, destacando sobre todo en el caso del Red Bull, porque por un tema de espacio no ha tenido que ser fácil poder estrechar tanto esa zona del coche. Otros equipos como McLaren hacen trabajar el flujo de aire en esa parte del coche de una manera totalmente distinta. El coche de McLaren en concreto tiene unos pontones bastante verticales que tienen como objetivo tratar de expulsar el aire hacia fuera del coche. Tal es la diferencia en esta parte del coche entre distintos equipos que hemos llegado a ver incluso agujeros. El equipo Williams durante la pretemporada instaló unos pontones que tenían un agujero, pero sin duda el pontón más extraño y novedoso es el de Ferrari, que aparte de tener unas branquias por donde sale el aire, tiene una hendidura. El objetivo de ambos elementos es tratar de redirigir el aire hacia la zona trasera.
trasera. Básicamente la forma tan peculiar que tiene el pontón de Ferrari lo que hace es recoger el aire y tratar de enviarlo hacia donde más les convenga. De hecho, si te fijas, en la suspensión trasera hay como un pequeño relieve hacia arriba, el cual lo que hace es levantar todo ese aire hacia arriba y probablemente incida o bien en la parte superior del alerón trasero o bien por la parte inferior. ¿Hacia dónde va este flujo de aire exactamente? Esto es algo que realmente únicamente saben ellos. Ellos son los que han hecho las simulaciones aerodinámicas y son los que conocen su propio coche, pero ya te digo que el objetivo está en redirigir el aire hacia la zona trasera para que trabaje de la mejor manera posible. Finalmente, debes saber que el DRS este año también está permitido. Se hablaba mucho de cómo sería este dispositivo en 2022. Pues bien, tal y como hemos podido ver, este año el DRS no abre todo el alerón trasero, sino que únicamente levanta una pequeña parte. Aún así, podremos ver más adelantamientos porque los coches se podrán seguir mucho más de cerca. Estas son las diferencias entre los coches más notables, pero no olvidemos, el mayor cambio aerodinámico será en la parte del suelo del coche, ya que este año vuelve el efecto suelo. Y esta es la clave aerodinámica de estos coches. El que consiga hacer trabajar mejor el fondo del coche probablemente sea el que tenga mejor aerodinámica, pero desgraciadamente no podemos saber qué trucos están usando los equipos, porque es una parte del coche que no se ve y que encima los equipos, como saben que es la clave del coche, intentan ser muy cuidadosos para que no se vea nada por ahí debajo. Si quieres saber exactamente cómo funcionan estos nuevos fondos, aquí tienes un vídeo donde lo explicamos. Además, deja en los comentarios si te gustan los nuevos coches y cuál ha sido el que más te ha gustado.